Reino Plantae, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, como les han indicado, en primer lugar debemos aprender a reconocer quiénes son las plantas, ¿no? Las plantas son organismos unicelulares, eucarióticos, saben fotosintetizar, tienen pared y cloroplastos, tienen una reproducción asexual por esporas y vegetativa, sexual por gametos, quiere decir eso que saben alternar generaciones, ¿no? Se reproducen asexualmente y se reproducen sexualmente bajo la metodología de alternancia de generaciones. ¿Cómo se clasifican las plantas? Tenemos plantas que pueden tener semillas y plantas que no tienen semillas. Las plantas que tienen semillas son las más desarrolladas. Se llaman plantas fanerogámicas, estas que tienen flor. Y las plantas que no tienen semillas se llaman plantas criptogámicas, ¿no? Entonces estas plantitas se caracterizan porque no van a tener flores. Muy bien. Entonces, estas plantitas que no tienen flores, las más primitivas, o sea, las criptógamas, a su vez se pueden clasificar en algas, musgos y helechos, ¿ya? A las algas también se le llama como la división de las eh, pteridofitas, ¿no? Los musgos, la división de las briofitas. Perdón, las algas, la división de las euglenofitas, los musgos, las briofitas y los helechos, la división de las pteridofitas. Las pteridofitas son los helechos. ¿Ah? Muy bien. Dentro de las algas tenemos también, fuera de las euglenofitas, las pirrofitas, las clorofitas. ¿Ya? Y dentro de lo que es eh, estas algas, vamos a tener grupos de algas microscópicas y grupos de algas macroscópicas. Muy bien. Dentro de las algas que tienen flores, las más avanzadas, las fanerogámicas, podemos tener la división de las plantas gimnospermas y la otra, la división de las plantas angiospermas. Gimno significa desnudo, ¿no? Estas son las plantitas que tienen sus semillas al descubierto. Tienen sus óvulos sobre sus hojitas carpelares. Tienen sus flores sin pistilo, es decir, estas tienen unas flores primitivas, ¿no? Todavía las flores no han, tienen florcitas, pero son flores primitivas, florcitas que no tienen pistilo, ¿ya? Muy bien. Estas tienen conos y este tipo de plantitas, las gimnospermas, son bastante útiles por su madera, son unisexuales y conforman árboles perennes. Mientras que las angiospermas son las plantas que han desarrollado mucho, han evolucionado bastante y ellas llegan a tener las verdaderas flores, ¿no? Entonces, en ellas están todas estas plantitas que conocemos y que tienen flores. Por lo tanto, estas tienen semillas dentro del fruto. Tienen florcitas verdaderamente desarrolladas, o sea, flores con pistilo. Sus óvulos están dentro del ovario y tienen flores hermafroditas, ¿no? Estas angiospermas se pueden clasificar en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Esa es la clasificación del reino Plantae. Entonces, ahí están las plantitas, hemos dicho, ¿no? Sus características eminentemente hacen clorofotosíntesis en sus cloroplastos gracias a la presencia de la clorófila. Y vean aquí, lo que se está viendo es cómo estas plantitas saben hacer alternancia de generaciones. ¿Qué cosa es alternancia de generaciones? En una etapa de su ciclo de vida, ellas hacen meiosis y producen esporas. Esas esporas van a diferenciar hasta gametofitos, ¿no? Masculinos y femeninos. Esos gametitos van a crecer, estamos viendo ahí, masculino y femenino, se van a diferenciar y se van a poder fecundar. Entonces, cuando las gametas masculinas y femeninas se juntan, estamos hablando de reproducción sexual, ¿no? Al haberse juntado estas gametitas han formado el cigoto, ¿no?
cuya característica es una célula diploide. Luego, este cigotito hace mitosis, ¿no? Entra en una generación esporofítica, es decir, va a formar numerosas esporas, ¿no? En ese estado de esporas, ellas son diploides y después ellas van a hacer meiosis y otra vez van a empezar el ciclo. Entonces vemos claramente cómo las plantas hacen una fase sexual cuando se producen por gametas y una fase asexual cuando se reproducen por esporas. A eso se llama alternancia de generaciones, ¿no? Ahí está la división de las plantitas. Hemos dicho las que tienen flores se llaman fanerógamas o espermatofitas. Y las que no tienen flores se llaman criptógamas. Las criptógamas hemos dicho que pueden ser algas, musgos y helechos, ¿no? Y las fanerógamas pueden ser gimnospermas y angiospermas. Y las angiospermas pueden ser monocotiledóneas y dicotiledóneas. Muy bien. Empecemos por las más primitivas, las criptógamas, ¿no? Las algas. Entonces, ahí están las algas, conocemos nosotros algas macroscópicas, las que viven en el mar, ¿no es cierto? Las que viven en el mar. Y estas son plantas primitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas plantas, en las algas, todavía nosotros no podemos observar raíces, flores, tallos, no hay. Por eso se dice que estas son plantas primitivas, ¿no? Entonces, como estamos apreciando acá, su cuerpo es como un tallarín largo. No hay diferenciación de hojas, raíces, menos flores, menos fruto, ¿no? Entonces, esto que parece una cinta se denomina talo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se reproducen las algas? Las algas se reproducen con alternancia de generaciones. En una fase de su ciclo biológico, ellas se reproducen por gametas sexuales masculinas, gametas sexuales que se unan y se juntan para formar el cigoto, ¿no? En ese momento, esa planta ha hecho su reproducción sexual. Ese cigotito va a crecer, va a germinar, va a entrar en mitosis y va a formar la fase esporofítica de la planta. Hasta ese momento la planta es diploide porque está viniendo de un cigoto. Luego ese esporofito va a entrar en meiosis. Al entrar en meiosis va a formar las esporas. Como la meiosis es reduccional, de lo que era diploide va a pasar a ser haploide, ¿no? Y vamos a tener que las esporas se van a multiplicar unas y más esporas. Cada una de las esporas tiene carga genética N haploide. Luego estas esporas, ¿no? En este momento que están diseminándose, van a dar cada una lugar a un nuevo ser vivo. Por lo tanto, en ese momento están en fase de reproducción asexual, ¿no? Entonces, de cada espora se va a diferenciar un gametofito femenino y de otra espora un gametofito femenino masculino, todos bien diferenciados, ¿no? Y cuando han diferenciado bien esas plantitas, se van a juntar para formar un cigoto. ¿Se dio cuenta? Entonces, en todo el ciclo biológico, ellas han hecho reproducción sexual y reproducción asexual. Eso se llama alternancia de generaciones. Muy bien, tenemos aquí las algas, ¿no? Las algas pueden ser, miren, las microscópicas pueden ser euglenofitas, pirrofitas y crisofitas. Microscópicas quiere decir que solamente se ven al microscopio, pero también tenemos otras algas que son macroscópicas, estas que viven en el mar. Ellas pueden ser verdes, pardas y rojas, ¿no? Las verdes se llaman clorofitas, las pardas feofitas y las rojas rodofitas. ¿Qué características tienen estas algas microscópicas? O sea, las euglenofitas, pirrofitas y crisofitas, ¿no? Son unicelulares las tres. Las euglenofitas son de color verde, tienen pigmento como clorófila, caróteno, xantófila. No presentan pared celular y tienen flagelos de diferente tamaño. ¿Qué cosa tienen de característica las pirrofitas? Son unicelulares, son pardo amarillentas, tienen pigmentos como clorófila, caroteno, xantófila, tienen celulosa y tienen dos flagelos. ¿Qué tienen las crisofitas? Las crisofitas son unicelulares, son color pardo dorado,
tienen clorofila A, C, caroteno y xantófila. Y en su pared celular tienen celulosa, pero también tienen sílice. Y las crisofitas son inmóviles, ¿no? Muy bien. Dentro de las macroscópicas, las grandototas, es las que vemos en el mar, esas pueden ser clorofitas, feofitas y rodofitas, hemos dicho. Entonces tienen pared unicelular y pueden ser algunas unicelulares todavía, pero la mayoría son pluricelulares. Tienen pigmentos A, B y caroteno, son de color verde, presentan celulosa en su pared celular, tienen movimientos unicelulares, pluricelulares. Las feofitas son pluricelulares de color pardo, tienen clorofita A y C, caroteno, fucosantina, celulosa. Y estas se movilizan solo en la fase gametofítica. Las rodofitas, ¿no?, se caracterizan porque son de color rojo, porque tienen ficoeritrina, además tienen fucosantina, caroteno, clorofila A y clorofila D. En sus paredes celulares tienen celulosa, ¿no? Y estas no tienen movimiento. Muy bien. Entonces, las criptógamas, musgos y hepáticas, ¿no? La segunda división. Hemos terminado con las algas, ahora nos ocupamos de los musguitos. Los musguitos también se llaman las famosas hepáticas, caracterizadas porque en la naturaleza la vemos como si fuera un pasto, una alfombra, ¿no? Y entonces ellas tienen una fase gametofítica y una fase esporofítica. ¿Qué significa fase gametofítica? En la que se dividen por gametas femeninas, masculinas, reproducción sexual. ¿Qué significa esporofítica? En la que tienen frutos llamados cápsulas esporangióforas, de las cuales van a salir miles y miles de esporas. En ese momento la plantita se está reproduciendo en forma asexual, ¿no? Entonces ella tiene las dos fases, gametofítica y esporofítica, ¿no? Estas briofitas tienen pigmento clorofila A, tienen pared celular en su celulosa, no tienen vasos, no tienen xilema ni floema. Su fase dominante, como les vemos en la naturaleza, verdecitas, o sea, en fase gametofítica. Este es su ciclo biológico. Aquí tenemos una plantita, un musguito, ¿no? Miren, este musguito está madurando acá, ¿no? Tenemos acá que está, cuando ha madurado, ha formado su frutito, por eso está en fructificación. ¿Cómo se llama este frutito? Se llama esporangio. De ese esporangio van a nacer un montón de células, varias células. ¿Cómo se llaman esas celulitas? Esporas, ¿no? Entonces el esporangio es el cuerpo fructífero del musguito del cual nacen las esporas. En ese momento, todos esos individuos, las esporas, se están formando sencillamente por una división celular simple, o sea, se están dividiendo por método asexual, ¿no? Entonces, cuando está madurito ese fruto, se abre la cápsula y salen millones de esporas, ¿no? En ese momento, el musguito se está dividiendo por reproducción asexual. Entonces, miren acá, muchas esporas, ¿no? Entonces, cada esporita tiene fase haploide, ¿no? Ahora, esta esporita en la naturaleza cae al piso húmedo y crece. De la esporita nace este individuo, una plantita que se llama espora germinativa. Está germinando la esporita, ¿no? Y entonces, esta esporita va creciendo y se diferencia hasta gametofito, se convierte en gametofito, ¿no? Y se diferencia en gametofito hembra y gametofito macho, ¿no? El gametofito macho se llama anterozoide, ¿no? ¿Y de dónde ha venido ese anterozoide? De un anteridio. Luego el gametofito hembra madura, ¿no? Y se transforma en un arquegonio. Y del arquegonio nace la oósfera. Entonces, al final, estos gametofitos que han crecido y que se han diferenciado, se han convertido en un anterozoide, que es la gameta masculina, y en una oósfera, que es la gameta femenina. Están bien diferenciados. La plantita está verdecita y se está poniendo a madurar, ¿no? Entonces, esos gametofitos ya están bien diferenciados y se juntan. Al juntarse, han formado el huevo llamado cigoto, ¿no? Ese cigotito
empieza a crecer y se convierte en un fito, en una plantita, esporofito, ¿no? El gametofito crece y se convierte en un esporofito, miren. Y ese esporofito luego madura, forma su cuerpo fructífero que se llama esporongio y de ahí van a nacer las esporas. El momento que la gameta femenina llamada arquegonio, perdón, arquegonio, se ha juntado con la gameta masculina llamada anterozoide, en ese momento ha habido reproducción sexual, ¿no? Y en ese momento tenemos el cigoto, ¿no? Luego ese cigoto se va a transformar en un gametofito, ¿no? Y ese gametofito va a formar un esporangio. ¿Se dieron cuenta? Tiene dos tipos de división, sexual y asexual, un musguito. Un helecho igual tiene un tipo de reproducción sexual y asexual. Entonces tenemos acá un helechito, miren, están viendo acá claramente como un musguito solamente tiene filoides, cauloides, filoides que son las cejitas, cauloides que son su tallito, pero no se llama tallo, se llama cauloide, ¿no? Y los rizoides, bastante primitivo, ¿no? Miren el helechito, ustedes conocen más los helechos. Ellos ya están diferenciando un poquito sus raíces, ya tienen raíces, ¿no? Se llama el rizoma. Tienen estas hojitas compuestas. Este es toda una hoja, pero está compuesta de varias mini hojas, vamos a decir, por eso se llama hoja compuesta. Y detrás de estas hojitas hay unos cuerpos fructíferos que se llaman esporas, que están dentro de estos cuerpos fructíferos que se llaman soros, que parecen unos porotitos que están detrás. Miren acá, detrás del helecho, están todos esos porotitos que se habían llamado soros. Y cuando madura ese soro, de ahí salen las esporas. Entonces aquí tenemos, miren, un helechito que ya está bien crecidito, frondoso y tanto madura que le nace su cuerpo fructífero que se llama soro. De ahí, de ese soro, ¿no? Se abre el soro y ahí adentro hay esporangios. De esos esporangios, miren, salen numerosas esporas, ¿no? Las esporitas germinan, caen a la naturaleza y germinan. Y acá tenemos una esporita que está germinando, ¿no? Y se ha convertido en un gametofito porque ha diferenciado, ¿no? Entonces se van a convertir en gametofitos diferenciados masculinos y femeninos. Gametos masculinos son los arquegonios y los gametos, y de lo que se van a diferenciar las estructuras femeninas se llaman ósfera, ¿no? Entonces, miren, desde el portal gametofito, ¿no? Han nacido estos arquegonios y de esos arquegonios los anteririos, ¿no? Tenemos aquí como un arquegonio se ha convertido hasta una ósfera. ¿Cómo? Cuando un anteririo, ¿no? Que es representante gametofito masculino, ¿no? Alcanza hasta una ósfera. La alcanza el anterior a la ósfera y la fecunda y forma un embrioncito, ¿no? Entonces, ese embrioncito, después en la naturaleza, crece y se convierte hasta esporofito. Entonces, estamos viendo claramente cómo los helechos también tienen una fase gametofítica, ¿no? Cuando acá los gametocitos se están diferenciando, ¿no? El gametofito se está diferenciando hasta gameto masculino, hasta gameto femenino, ¿no? Anteririo y ósfera. Y luego cuando están bien maduritos, estos se juntan y fecundan un nuevo ser, reproducción sexual. Luego cuando madura ese gametofito se madura hasta convertirse en esporofito y ese esporofito madura y se convierte en un fruto y de ese fruto nace un montón de individuos. ¿Cómo se llaman esos individuos? Esporas. En ese momento está habiendo una reproducción asexual. La espora tiene carga genética N, claro, porque esa, ¿no? Está formándose por meiosis, ¿no? Muy bien. Entonces aquí
Tenemos ahora las plantas desarrolladas, porque ya hemos hablado de las algas, de los helechitos y de las pteridofitas, ¿no? Los helechos, las pteridofitas y los musgos, los tres. Ahora nos toca hablar de las fanerógamas, de las desarrolladas, llamadas espermatofitas. Esas espermatofitas, pues, espermatofita quiere decir que tiene semilla. Fanerógama que tiene, si tiene semilla, es porque ha tenido florcita, ¿no? Esas pueden dividirse, hemos dicho, en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son las más primitivas. Gimno significa desnudo, esperma significa semilla, o sea, tienen semillas desnudas, semillas al descubierto. O sea, no es como la pepa de durazno y alrededor toda esa pulpa, ¿no? Es su endospermo, su fruto, que está cubierto la semilla con el fruto. En cambio acá, no. En las gimnospermas solamente vamos a tener semillita, no va a haber formación de fruto, ¿no? Recién están desarrollando las plantitas. Entonces, de estas plantitas espermatófitas, tenemos en la naturaleza las coníferas. ¿Cómo se llaman esas coníferas? Los pinos, por ejemplo, los cipreses, ¿no? Hay una plantita ¿cómo se llama? En la zona andina tenemos también nosotros pinos andinos. Se llama la intimpa, ¿no? Entonces, no solamente los gringos tienen su pino, nosotros también tenemos nuestros pinos andinos. Y esas son gimnospermas. La que más conocemos, los pinos. En la Navidad hemos visto, ¿no? Los pinos. ¿Qué caracteriza a los pinos? Que ellos tienen conitos, mira. Sus frutos son en forma de conos. ¿Por qué? Porque no vienen a hacer otra cosa que semillas están al descubierto, ¿no? Entonces, miren acá cómo se han formado. Unos son machos y otros son hembras, ¿no? Entonces, vamos acá. Miren, acá tenemos el esporofito maduro, que del esporofito maduro, de la plantita que es esporofito maduro, van a ser un cono femenino, ¿no? Tenemos acá un cono ovulado femenino, del cual salen escamitas únicas. Esta escamita hace meiosis, nace una megaspora, de esa megaspora nace un gametofito femenino, y de ese gametofito femenino se forma un arquegonio. Luego ese arquegonio ya está listo para juntarse a un individuo macho. Arquegonio es un individuo hembra. Por otro lado, en la misma plantita se ha formado conos de polen. Entonces, los conos ovulados son representantes femeninos y los conos de polen son representantes masculinos. De cada conito de polen nace un microsporangio. De cada microsporangio hace meiosis y se forman los granos de polen. De cada grano de polen se deriva un gametofito masculino. Luego, este gametofito masculino va a poder fecundar a este arquegonio femenino y se va a dar la fecundación. De ahí nace un bebé, un pino bebé. Acá tenemos un pino embrión bebé. Y de ahí tranquilamente se puede formar la semilla. Pero esa semilla tiene la característica de que no tiene pulpa, no tiene fruto, apenas tiene una alita como una escama. Por eso ya se llaman plantas gimnospermas o plantas desnudas, ¿no? Ahí tenemos, miren, el pino, ¿no es cierto? Con sus florcitas masculinas y abajo sus flores femeninas, conos masculinos y conos femeninos, ¿no? También están las cicadofitas, que son coníferas. Tenemos acá las plantas fanerógamas, las que echan flor, ¿no? O sea, tienen semilla. Ellas, como echan flor, ¿no? Entonces quiere decir que tienen su estructura completa. Las flores han desarrollado completamente, tienen estructuras femeninas. ¿Cómo se llama esta estructura femenina? Tienen su estima, tienen su estilo y tienen su ovario. Todo eso se llama pistilo, ¿no? Todo su órgano femenino completamente desarrollado, ¿no? Y de ahí se van a dividir en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Cómo son las monocotiledóneas? Bueno, fácil de reconocer en la naturaleza. Arrancamos una hojita, miramos sus nervaduras y si sus nervaduras son paralelas, diremos que es una monocotiledónea. Como por ejemplo, si tú arrancas
El pasto que está creciendo ahí en los jardines, el césped, agarra ese pasto y mira, tienen nervaduras paralelas, se llaman monocotiledóneas. En cambio, si arrancamos florcitas como el geranio, vamos a ver que ellas tienen nervaduras ramificadas. Entonces, ellas son dicotiledóneas. ¿Y cómo ha sucedido eso? Eso ha sido cuando serán embriones, ¿no? Al embrioncito le ha rodeado una sola hojita, por eso se llama uno, cotiledón, hoja, monocotiledónea. En cambio, la otra, cuando era bebecita, cuando era un embrioncito, ¿no? Miren, le han nacido dos hojitas que le está protegiendo. Dos, cotiledónea, dos cotiledones, dicotiledónea. Ah, una es monocotiledónea y otra es dicotiledónea, que la estamos reconociendo por la forma de la nervadura. Pero también podemos reconocerla cuando cortamos el tallo. El tallo le damos un corte transversal, ¿no? Y vamos a ver claramente cómo la monocotiledónea tiene estos puntitos, estas cañitas, ¿no? Si ustedes se compran en el mercado central, se compran caña de azúcar, ahí venden cañita de azúcar para chupar, ¿no? Qué rica es la caña de azúcar, dulcecita, ¿no? Le cortas y ahí vas a ver unos puntitos, circulitos, como sorbetitos que hemos cortado en forma transversal y están todos esparcidos. Quiere decir que eso es una monocotiledónea. En cambio, si cortamos un tallito de cualquier planta que tenga nervadura ramificada, vamos a ver que los haces vasculares se distribuyen así bonito, radialmente. Entonces, esa es una dicotiledónea. Miren, no necesitan ser ustedes botánicos, fácilmente pueden reconocer monocotiledóneas de dicotiledóneas, ¿no? Bueno, un poco más específico ya, cuando eres botánico, ¿cómo vas a reconocer? La monocotiledónea tiene pétalos en múltiplo de 3, ¿no? En cambio, la dicotiledónea tiene pétalos en múltiplo de 4 o 5. Los granes de polen de la dico tiene 3 poros. De la monocotiledónea tiene un porito. ¿Eh? Características que nos ayudan a diferenciar las monocotiledóneas de las dicotiledóneas. Ejemplo de dicotiledóneas, papa, legumbres. Ejemplo de monocotiledóneas, piña, plátano, pasto, todas ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, aquí recordamos cómo son las fanerógamas. Las fanerógamas son plantas que tienen flor, por lo tanto hay estructura masculina y estructura femenina completamente desarrollada. En la estructura masculina, mira qué bonito, cómo podemos distinguir, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Las anteras. Debajo de las anteras estamos viendo acá todito este filamento, ¿no? Que está sujetando, ¿no? A las anteras. Todo esto se llama estambre, ¿no? El estambre está sujetando a las anteritas. Ese es el androceo de la planta, ¿no? Y el gineceo está conformado por el pistilo. ¿Qué cosa es el pistilo? El estigma, ¿no? El filamento y todo el ovario. Ahí está. Entonces, estructura femenina, estructura masculina. La planta es hermafrodita. Y alrededor de estas estructuras masculinas y femeninas tenemos los pétalos, que el conjunto de pétalos forma corola. Y por debajo tenemos un conjunto de sépalos. El conjunto de sépalos forma los cáliz. Ahí está una estructura de una flor, que es el órgano reproductivo de la flor, ¿no? Posteriormente, esta flor va a echar semillitas, ¿no es cierto? Después de que ha habido fecundación, después que los granos de polen han caído por acá, por el estigmo, y han fecundado a la oósfera, ¿no es cierto? Muy bien. Además, hemos dicho que estas tienen doble fecundación, ¿no? Una vez que se ha formado la semillita, entonces la semilla ha venido del óvulo fecundado, ¿no? Ha dado lugar al embrión, ¿no es cierto? El embrión es la semillita. Y lo que rodea a la semillita se llama fruto, que ya viene a ser cuando está fecundado el ovario, da lugar a todo esto, al fruto, al endospermo, que va a proteger todo el embrioncito, miren, ¿no? Muy bien. Entonces, miren acá,
Tenemos el androceo, qué belleza, mire el androceo, y el gineceo, ¿no? Parte masculina de la flor, androceo. Antera, filamento. Todo eso es el estambre. Parte femenina de la flor, estigma, estilo, óvulo, ¿no? Y ovario. Dentro del ovario se están produciendo los óvulos. Toda esa estructura se llama pistilo. El pistilo es la parte femenina de la flor. El estambre es la parte masculina de la flor. Estamos solamente reconociendo, ¿no es cierto? Muy bien. Avanzamos. Avanzamos, ¿no? Ahí está el estambre, ¿no? El estambre. Uy, ¿cómo reducimos esto acá? Ahí está el estambre, ¿no? La antera, ¿no es cierto? El estambre con su antera. De cada antera, cada capsulita teca. Y de cada teca han nacido los granitos de polen. Y en cada granito de polen hay 3 núcleos. 2 núcleos espermáticos, ¿no es cierto? Y un núcleo polínico. El rojito es el núcleo polínico. Los amarillitos, núcleo espermático, ¿cierto? Un núcleo espermático se va a juntar con la oósfera para formar el embrión. Y el núcleo espermático se va a formar con los polos fusionados para formar el endospermo. Fecundación doble, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. Entonces, el pistilo, miren qué bonito. Estigma, estilo, ¿no? El óvulo que ha nacido del ovario, ¿no? Y todo eso hay ahí, eso es un saco embrionario, ¿no? ¿Qué cosa hay en ese saco embrionario? Miren qué belleza, en este marroncito, es todo un saco embrionario. ¿Qué cosa hay en ese óvulo? Hay 2 núcleos sinérgidas, un núcleo oósfera, 2 núcleos secundarios fusionados y 4 núcleos que se llaman las antípodas. O sea, dentro del óvulo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, de los cuales se llaman 2 sinérgidas, un núcleo oósfera, un núcleo secundario y las antípodas. 8. Entonces, el núcleo espermático se junta con el núcleo ósfera para formar el embrión, ¿no? Y el otro núcleo espermático se junta con el núcleo secundario para formar el endospermo. Ahí está. Miren, entonces tenemos el núcleo ósfera, ¿no? Gameto femenino, núcleo ósfera. Gameto masculino, el anterozoide, ¿no es cierto? Ahí está el embrioncito, el endospermo. Y acá está la representación de la doble fecundación. Primer núcleo espermático más oósfera, cigoto o embrión. Segundo núcleo espermático más núcleo secundario, tejido triploide, el albumen o la endosperma. Esa es la doble fecundación de la plantita. Por eso decimos que las plantas tienen doble fecundación. Las plantas pueden ser alimenticias, ¿no? Las plantas pueden ser alimenticias, pueden ser medicinales. A ver, hablaremos de las alimenticias. Por ejemplo, raíces alimenticias, yuca, camote, arracho, las que teníamos acá en Latinoamérica. En cambio, las que nos han introducido los españoles, beterraga, zanahoria, nabo, rabanito. En tallos, ¿no? La papa, la oca, la maca, ¿no? El oyuco, la mashua, la chira. En introducidas la caña de azúcar, el espárrago. Frutos nuestros peruanos: zapallo, calabaza, palta, algarrobo, chirimoya, pepino, lúcuma, tuma, granadilla, guaje, plátano, tomate, caigua, ají, piña, capulí. Núcleos que han venido de afuera, frutos que han venido de afuera: plátano, uva, fresa, sandía, maracuyá, aceituna, melocotón, melón, coco, manzana, naranja, pimentón. Eso no teníamos, eso nos han traído, ¿no? Semillitas que teníamos aquí en Perú: frijol, maní, maíz, quinoa, kiwi, chapayar, tarwi, cañigua. ¿Qué nos han traído? Arveja, lenteja, arroz, cebada, garbanzo, soya, trigo, avena. ¿Qué cosas comemos? Flores y hojas: el huacatay, el yuyo, el paico, la muña. ¿Qué nos han traído para comer de hojas y flores? La col, la brócoli, la espinaca, la selga, la alcachofa, el poro, la lechuga, el hinojo, la cebolla, ¿no? El mundo europeo conocía más de hojas y flores. Nosotros solamente comíamos el yuyo. Qué rico es el yuyo.
En la sierra hay bastante yuyo, una delicia, eso se prepara delicioso con cebolla, con papita. ¡Ah! Qué rico es ese yuyo. Tiene un sabor delicioso, tiene bastante contenido en hierro. El huacatay que se usa como base para aderezar el pollito, ¿no? El pollo a la brasa es único en el Perú, porque en el Perú nomás tenemos huacatay, ¿no? En otro lugar te van a invitar pollo dorado, pero no tiene nada que ver del sabor de nuestro pollito a la brasa, que lo da el huacatay. Una delicia, ¿no? Hojas que nos han introducido comestibles, todas las que hemos mencionado, ¿no? La brócoli, coliflor, col, espinaca, selga, cebolla, hinojo. Hablemos de las medicinales. ¿Qué plantas medicinales conocemos? Bueno, plantas relajantes, como por ejemplo la manzanilla es relajante, pero no solo relajante la manzanilla también es antiinflamatoria. La manzanilla, cuyo nombre es Matricaria chamonilla, también esa manzanilla es metabólica, o sea, hemos terminado de almorzar y nos podemos tomar una manzanillita para tener una buena digestión. La sábila, ¿no? Es una plantita, ¿no? Una espinita cuya adentro, lo de adentro, la pulpita te lo frotas, lo sacas y eso se pone las mamás a la carita, ¿no? Porque tienen células regenerativas. Bien bonito lo pone el cutis, ¿no? La sábila. El llantén es desinfectante, pero no solamente desinfectante el llantén es antiinflamatorio. De estas plantitas que he mencionado hay que saber preparar. Para que realmente sea medicinal hay que saber preparar. Por ejemplo, la manzanilla no la puedes hervir. Si la hierves ya la malograste. Solamente se hace reposar. Se hierve agua y al agua que esté hirviendo, allí se le echa ramitas de manzanilla. O si no, la manzanilla se hace secar. Una vez que se quita la mantequilla, lo vuelves en polvito. Una vez que está polvito, lo metes en bolsitas filtrantes y eso es lo que nos venden, ¿no? Listo para filtrar. Se filtra en agua hervida, no se hace hervir. ¿Ya? La sábila no la hervimos ni nada, la frotamos directo y eso nos ponemos a la carita, por ejemplo. El llantén, eso sí se hace dar un hervor. El llantén sí se hace dar un hervón. Y además para tomar para el estómago, para que desinflame el estómago cuando uno tiene calor interior, ¿no? Cuando uno dice que tiene calor interior en el estómago, cuando te ha dado una enfermedad eruptiva viral, por ejemplo, y te has llenado de aftas, ericela, ersipela, varicela, todas esas nos hacen salir ampollas, ronchas, ¿no? Estamos, ¿cómo se llama? Con mucho calor interior en el cuerpo. Entonces hay que desinflamar. ¿Cómo se desinflama? Nos tomaremos llantén con un puñadito de linaza. Llantén y un puñado de linaza junto lo hacemos hervir y eso nos tomamos y eso va a ser desinflamante. Hay que saber preparar. No es que le agarras a la planta y lo haces hervir y te lo tomas. No, no todo se toma hirviendo. ¿No? La maracuyá para bajar la presión arterial, la chancapiedra para disolver las piedras del camino, o sea, los cálculos, el quión, ¿no? Tanto utilizado para fines inmunológicos. Ahí está, cicatrizante, sábila, sangre de grado, copaiba, tocosh. Tocosh es algo que ustedes deben de saber preparar como se preparaba en el incanato. En el incanato, la papa, los incas lo metían en una bolsa y esa bolsa lo llevaban al río y lo hacían remojar. Cargas de papa remojando en el río. O sea, lo hacían podrir la papa. Una vez que la papa está así toda pudriéndose, lo sacan a la naturaleza y se seca. Y la papa ya se pudrió, se ha llenado de hongos. ¿Cómo se llama ese hongo? Penicillium. Entonces, ¿qué cosa hacían los incas? Molían esa papa que se ha podrido, que está llena de hongos, lo molían. Y al molerlo ya tenían la penicilina natural, ¿no? Combinada con el almidón, porque la papa es un almidón. Y de éxito hacían mazamorita. Y esa mazamorita se lo comían. Y con eso ellos decían, eso es una maravilla para limpiar la sangre. Cuando les está saliendo acné, les está saliendo
o tienen alguna herida que no puede sanar, los incas comían tocosh y con el tocosh se sanaban. ¿Por qué? Porque tocosh era bactericida. Claro, la penicilina es bactericida, ¿no? Tocosh, penicilina incaica. Hay que saber preparar y hay que comer. Huele a los 1000 demonios. ¿Qué vamos a hacer? Pero si tú sabes que tiene esa propiedad que es para limpiarnos de los microbios, maravilla, comeremos un tocosh a la semana, listo, nos limpiamos de los microbios. Relajantes, manzanilla, valeriana, toronjil. La manzanilla, aparte de ser antiinflamatoria, metabólica, también es relajante. Ni qué decir de la valeriana. La valeriana son raícitas de una planta que se toma para calmarse, para no estar así eléctrico, renegón, contestando rápido, para que los nervios se lo tranquilice. La valeriana, el toronjil, para que el corazón no lata aceleradamente, se calme, relajante muscular, toronjil. Hipotensoras, el ajo, la caigo, el maíz morado, el perejil, la maracuyá, o sea, para bajar la presión. Litolíticas, para romper las piedrecitas del camino. Por eso se toma chancapiedra, para diluir, por ejemplo, las piedras que se forman en la vesícula biliar. La cáscara de papa. Uno va a servir la cáscara de papa en, ¿cómo se llama? En una tetera y vas a ver cómo la tetera se queda limpiecita del sarro. A veces hay sarro que se acumula. Hazle hervir con cáscara de papita, vas a ver qué limpio va a quedar. Diluye. Por lo tanto, si uno toma chancapiedra, ayuda a diluir la arenilla que se forma en la vesícula biliar. Igual la uva, la piña, la fresa. Desinfectantes, el llantén, la verbena, la manzanilla. Más que desinfectante acá, de estas yo les aconsejo el llantén y de esta que hay en Huancayo se llama, ay, ¿qué se llama esta? Muña, la muña, ¿no? Esa es una maravilla, la muña, antes los incas guardaban la papa con muña, entonces le ponían muña a la papa y ningún insecto se acercaba a la papa, nadie se lo comía, ninguna oruga, nada, la papa solamente se deshidrataba, se volvía seca. Y en época de hambruna, cuando no había que comer, los incas se comían la papa seca, ¿no? Lo remojaban y se comían su papita seca, qué rico, ¿no? Plantitas antioxidantes, la brócoli, la coliflor, la gente a veces, ay, brócoli, son la verde. La brócoli, pues, es su hermana de la coliflor, o su prima hermana, diremos. Una es una flor blanca, la otra es una flor negra. Digo, verde. La flor verde cuesta más, porque no son botánicos ellos. Te venden así. Tú que estás haciendo la pre, que estás aprendiendo, compra pues coliflor para tu casa. Aprende a preparar coliflor en escabeche, se hace dar un hervor nada más, se mezcla con zanahoria, se mezcla con beterraga, con birraca. Qué rico, lo cortas todo larguitos, preparas un escabeche rico. Esa es una maravilla para la salud, una maravilla, ¿no? Saludable, se hace hervir nomás el pollito y de eso se prepara el escabeche. Qué rico. Plantas antibióticas, la quina, el tocosh, ¿no? Acá es el antibiótico. Acá también le han puesto en cicatrizante, claro. Si mata a los bichos, a los gérmenes, te permite cicatrizar. Es eminentemente antibiótica. La maca, ¿cuántos se toman en la esquina? Deme maca, maca, ¿para qué? Porque dice que es virilizante, ¿no? Tantos caballeros que dicen que ya no pueden mantener su vida sexual porque se han envejecido, se toman maca y se sienten poderosos, Superman, ¿no? Plantas analgésicas, la uña de gato. Entonces las plantas son buenas para curar, para hacer terapia medicinal, hay que saber prepararlas. Una se prepara en infusión, solamente se hace reposar. Otra se hace hervir. Otra se hace secar y se remoja en alcohol. Y ese zumo sirve para frotarse las articulaciones, por ejemplo. El sauce llorón, el molle, así se utiliza, ¿no? Molle, su nombre vulgar, su nombre científico es Chinus molle. Esa plantita se hace secar, se hace hervir en alcohol y ese
alcohol que ha remojado el molde, se pone en frasquitos. A ver, frótale a tu abuelito sus rodillitas con eso, vas a ver cómo te va a agradecer, ¿no? Porque son plantas medicinales. Bueno, las plantas hay que protegerlas, así como los animalitos los protegemos de los depredadores, las plantas también hay que protegerlas de los depredadores, ¿no? Porque en la costa, por ejemplo, está vulnerable el mangle, el algarrobo, el hualtalco, la flor de Amancáis, porque mucho lo utilizan en madera, o por lo que son, el algarrobo, del algarrobo se saca la algarrobina, pobre algarrobo, dale con el algarrobo, ya lo están desapareciendo. Del cedro, como se saca madera, también al el cedro le están dando duro, a la caoba, ni qué decir, al tornillo, al palo de rosa, que son arbolitos que producen una madera maravillosa. Entran los brasileros por la frontera y se llevan toda la madera peruana, ¿no? En riesgo de desaparecer especies vulnerables. La puya de Raimondi, esta plantita que está acá, qué linda. Esa florece una vez al año nada más. Una vez al año florece esta plantita. Qué bonito, da una flor gigante que te da miedo. Cuando miras la flor, ¡ay, qué miedo! Dios mío, nunca habías visto una flor tan grandotota. Puya de Raimondi. Esta que está acá, la quina, y que está representada en nuestro escudo, ¿no? ¿Por qué está representada en nuestro escudo? Porque pues en esa época del incanato ya había malaria, ¿no? Y los españoles cuando llegan no sabían cómo se cura la malaria. Cuenta Ricardo Palma que la condesa de Chinchón se hizo dar malaria. Pobrecita, se iba a morir. Entonces, un padre jesuita le dijo, yo te voy a curar porque conozco a un indio que sabe curar. Lo trajo al indio y el indio sabía curar. ¿Cómo sabía curar? Agarró las hojitas del árbol de la quina que estaba a la ribera del río, lo pulverizó y eso le llevó a la condesa, ¿no? Se lo habrá dado en infusión seguramente. Y la condesa con eso se sanó. Entonces los empleados, al ver que la condesa se estaba sanando con unos polvos que estaba tomando, dijeron los polvos de la condesa le han curado la malaria. Y eran los polvos de la quina convertida en polvo. Cuando nosotros no solamente le hemos regalado oro a Europa, también le hemos regalado la cura para malaria. ¿Cuál es la cura para la malaria? La quina, porque de allí sacan la quinina. ¿Vio? Muy bien. Entonces, miren, pasamos a este tema que se llama seguridad alimentaria. ¿Qué cosa es seguridad alimentaria? Viene a ser, ¿no? La FAO define seguridad alimentaria como este hecho de que las personas debemos de tener acceso físico, social, económico a los alimentos. O sea, nuestro papá gobierno, el Estado, debe de asegurar que nosotros, los pobladores de Perú, tengamos acceso a los alimentos, que no nos falte la comida, ¿no? Eso se llama seguridad alimentaria. Y que esos alimentos sean nutritivos, sean suficientes para toda la población. ¿Qué pasa si la población escasea de alimentos? ¿Por qué escasea de alimentos? ¿Por qué sería insuficiente? Porque de repente no está habiendo una buena agricultura, no hay fomento a la agricultura, ya no hay agricultores. Obviamente, ¿quién se va a dedicar a producir si todo el mundo está construyendo cemento por aquí, cemento por allá, cemento, 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 cemento? Nos quedamos sin árboles. ¿Quién va a hacer la fotosíntesis? Nos quedamos sin árboles. ¿Quiénes van a producir fruto, nutrientes, componentes orgánicos? Por lo tanto, ya no tenemos comida, no hay seguridad alimentaria. O sea, todos los países deben cuidar la seguridad alimentaria a través de sus gobiernos, de su papá Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, la seguridad alimentaria tiene 4 pilares fundamentales. Tiene que ser disponible, tiene que tener estabilidad, ¿no? Tiene que haber consumo, ¿no? Y debe de ser fácil de obtener. Todo eso debe cumplirse, ¿no? Entonces, disponible, siempre debe de haber el alimento. Estable, en el tiempo debe permanecer. Acceso y control, debemos poder obtener. Debemos poder tener un mango, un plátano, una papa, una papaya. Consumo,
¿no? Esos alimentos deben tener una calidad biológica que deben de tener sus componentes nutritivos, ¿no? Entonces, eso se llama seguridad alimentaria nacional. Entonces, cada país, ¿no? Tiene que estar velando a través de sus representantes por nuestra seguridad alimentaria. Imagínense, jóvenes, nuestro terreno peruano es rico, lleno de humos. ¿Cómo se habrán inventado esa canción que dice, tengo el orgullo de ser peruano y ser feliz? Oye, esa canción lo habrá hecho alguien que sabía de agronomía, alguien que conocía que nuestra tierra, el Perú, en la zona de la sierra, está llena de humus. ¿Qué cosa es el humus? Es una capa gruesa que hay en la sierra que está llena de material orgánico, componentes nutritivos y una gran cantidad de artrópodos, insectos que viven ahí, anélidos, que están aportando componentes orgánicos, de manera tal que si nosotros nos vamos por la sierra, la cantidad de alimento que vamos a ver ahí, a ver, vámonos a Huancayo, a Tarma, nos vamos a llenar de alimentos, papas, quinoa, de todo hay, no nos falta nada. Nos vamos a la costa, mala suerte. Ahí tenemos arena, arenal, no hay nada, ¿no? Apenas el algarrobo está creciendo. Pero en la costa tenemos sierrita costeña, ¿no? Si nos vamos por Piura, vamos a conocer Ayabaca, por ejemplo, una sierra que no se va a comparar a la sierra de Tarma, de Huancayo, de Huánuco, de Huancavelica, de Cusco, para nada. Pero bueno, sierrita, algo es algo. Nos vamos aquí al norte de Lima. Nos vamos hacia Churín. Churín es sierrita, sierrita limeña. En vacaciones hay que hacerse llevar con el papá. Papito, mamita, he estudiado bastante la pre. Quiero descansar, llévame a la sierra. Uy, hijito, ¿cómo te voy a llevar a la sierra? Uy, la sierra para Cusco, la sierra para Cajamarca, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata para llevarte allá? Pero papito, no te preocupes, llévame aquí cerca nomás a Churín, Ollón, sierra limeña, para que coman rico, carne, ¿no? Papa, yuca, qué rico, ¿no? Esa sierrita. Nos vamos a la costa, hay humus, pero el humus es bien delgado, bien delgado. Por eso en la selva ellos pueden sembrar, por ejemplo, siembran una vez, ya se gastó el humus. Siembran la segunda vez, ya no hay humus en la tierra. La tercera vez, ya no puede sembrar nada en esa tierra, ya no hay humus. Hay que abonar, ¿no? Por eso no hay buena agricultura en la selva. Pero nosotros en Perú tenemos costa y sierra y selva. Y entre todos estamos dando una gran producción. Y como tenemos tanta comida, tanto produce nuestra tierra, entonces los seres vivos nos multiplicamos a millones. ¿No? De todos somos comunidades biológicas de lagartos, de iguanas, de ranas, de seres humanos, de plantas, de maíz, de papaya, de yuca, y de todo, y de diferente variabilidad. Somos ricos en biodiversidad. Vámonos a Chile, lloraremos. Mala calidad de tierra, tierra llena de volcanes. No tienen comida. ¿No? Entonces los chilenos nos están mirando a nosotros los peruanos en forma permanente para que alguna vez nosotros sirvamos ¿de qué? De despensa. Ellos están pensando en seguridad alimentaria, mientras acá estamos durmiendo el sueño de los justos. Ni siquiera cuidamos nuestros alimentos que tenemos, tendríamos que estar cuidando. Tanta comida tenemos acá y decir, oye, a ver qué cosas hacemos para seguir haciendo crecer ¿cómo se llama? El kiwigen, la kiwicha. A la quinoa nomás le hemos protegido de alguna manera en el gobierno de Nadine, ¿no? Digo Nadine porque ella es la que ha gobernado, no su esposo, ¿no? De alguna manera se ha repotenciado la quinoa, de ahí se olvidaron,
Nadie más le ha dado importancia a la agricultura, ¿no? Nosotros hemos sido grandes agricultores, los peruanos, ustedes saben por historia, en la época del incanato, por eso hemos construido los sistemas de andenerías maravillosamente bien, más la bendición que nos ha dado Papá Dios. Mira, vámonos a Norteamérica, donde yo he vivido 2 años. Plata hay, no nos falta plata, nos pagan un montón de dólares por hacer mano de obra. ¿Qué hago con la plata, jóvenes, si no puedo comprar ni una papa? No hay papa en Norteamérica, no hay papa, no crece la papa. Su tierra no da papa. Entonces, ¿qué han hecho los gringos? A ver, vamos a ver cómo es la papa peruana. ¿Qué componentes nutricionales tiene la papa peruana? Ah, ya tiene almidón, tiene esta vitamina, tiene de la otra vitamina. Ah, ya, está fácil de preparar. Preparan una papa artificial con su harina, ¿no? Su papa artificial. Y de eso empiezan a sacar sus, ¿cómo se llama? Cortes, ¿no? Rectangulares, listo para llevar al mercado para freír. Fried potatoes. Ay, pruebas la papa, no se parece nada a nuestra papa. ¿Cómo se va a parecer? ¿Cómo se va a parecer si esa es una papa artificial? Y nosotros tenemos la verdadera papa. Seguridad alimentaria. Ellos tienen peligro de que su comida desaparezca. Todos los días los aviones circulan para Norteamérica, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, llevan todo, comida. Todos los frijoles se llevan de México. La comida se llevan de México. México tiene mejor terreno que Norteamérica, pero ya empieza sus problemas de ser suelo xerofítico México. Entonces, todo eso es seguridad alimentaria. Entonces, si vas a ser gobernante, es bueno que seas estudioso y sepas un poco de seguridad alimentaria para proteger a los que vas a gobernar. Porque no vaya a ser que aquí en Perú te toca ser gobernante, porque mira, has visto cómo de la noche a la mañana aparece una presidenta o un presidente que ni siquiera imaginaba que iba a ser presidente y que de ni seguridad alimentaria sabe cómo nos va a proteger. Se dieron cuenta cuán importante es el tema de seguridad alimentaria. Muy bien, jóvenes. Ahora que hemos hablado de las plantas, vamos a pasar a resolver nuestras preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces nos venimos acá. Este no es verano, aquí con ustedes es semana 15. Y acá vemos las preguntas, ¿ya? Empezamos a resolver las preguntas. Muy bien, ahí está lo que nosotros hemos aprendido en esta semana. Reino Plantae, qué interesante todo lo que hemos aprendido y empezamos a resolver. Muy bien, jóvenes. Ahí está la pregunta número 1. Listo. Entonces, jóvenes, a ver, díganme, ¿estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, Jóvenes. Miss. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahora resolvemos la pregunta número 1. Vamos, chicos. Dice, Carlos ha observado durante meses una planta que produce flores. Ya tienes que pensar en la que producen flores, ¿no? Te están hablando de una planta evolucionada. Produce flores, pero nota que sus hojas grandes son pinnadas. ¿Qué significa pinnadas? Que como el peine, ¿no? Así. Y de ahí se desprende un polvo. Curioso. Entonces decide cultivar este polvo en un medio adecuado. Estamos diciendo que no produce flores. Ojo, acá vamos marcando las características de lo que estamos leyendo. Miren, no, es una plantita que no produce flores, ¿no? No produce flores. Si no produce flores, es una planta primitiva. Si produce flores, es una planta altamente desarrollada. ¿Y qué cosa ha mirado este Carlos? Que esta plantita tiene hojas pinnadas, o sea, son hojitas así como el peine, frondosas. Y de ahí se desprende un polvito de pirín, pirín. Acá está un polvito. ¿No? Polvo, dice. ¿No? Polvo. Ahí está, polvo. Y él dice, a ver, voy a cultivar este polvo, ¿no? Y después se da cuenta
de que nacen otras plantitas igualitas. Además, identifica pequeñas estructuras oscuras en la parte del en vez de las hojas. ¿Cómo se llaman estos frutos que han salido en el en vez de estas hojas frondosas y que no tienen flores? ¿Cómo se llama? A, B, C, D, O, E. ¿Cómo se llama? Hoy, niños, yo pensé que iban a contestar rapidísimo. Habrá que abrir otra vez la diapositiva. Ahí con ustedes. Bueno, por acá, no importa. En la misma cosa retrocederemos. Es la misma. ¿Dónde están los helechos? Aquí están las pteridofitas. Mira, después de las algas tendrán las briofitas y ahora que vienen acá las pteridofitas. Acá está pues las pteridofitas. Estas son las pteridofitas. Plantas que no tienen flores, que tienen hojas pinnadas o frondosas. Mira, tienen acá sus hojitas como peines, pinnadas o frondosas, pero todo eso es una sola hoja. Y estas cuando crecen maduran, mira, y detrás de ellas les nace estas especies de, ¿qué cosa podemos decir? Como porotitos, como porotos les nace aquí detrás de sus hojitas. ¿Cómo se llama eso? Soro. Y de ese soro, qué cosa hay dentro de ese soro? Un cuerpo fructífero. ¿Cómo se llama ese cuerpo fructífero? Esporangio. Luego ese esporangio se abre y de ahí nacen las esporas. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? ¿Recordó? Muy bien, vámonos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Espero no estar retrocediendo. Espero que todo esté en la cabecita y podamos resolver. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué plantita había sido? A, B, C, D o E. ¿Qué planta había sido? Acá, pues, niños. Claramente les estoy mostrando ahí en la fotito. Era un helechito, ¿no? Un helechito. ¿Dónde está que le marcamos esto? Le pondremos inicio para marcarlo, marcar la pregunta. Basta. ¿Qué es la B? ¿No? El helecho, ¿no? El helecho. Los helechos tienen soros detrás de sus hojitas frondosas. Y ahí adentro están los esporangios, que son cuerpos fructíferos. Y de ahí van a nacer las esporas. La respuesta es B. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Un ratito. A ver, niños. Ay, señor. Pregunta número 2. Entonces, ahí hemos resuelto. Soros y esporangios, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. En un estudio sobre la diversidad de algas, ahora estamos en algas, ¿no? Algas. En el ecosistema marino de Perú, los investigadores encontraron una especie que produce carragenina, que es un polisacárido ampliamente utilizado en la industria alimentaria como espesante y estabilizante. Al analizar sus características, notaron que estas algas presentaban pigmentos como la ficoeritrina y ficocianina. Ya te han dado la respuesta. ¿Quiénes tienen ficoeritrina? ¿Qué algas tienen ficoeritrina, jóvenes? ¿Quiénes tienen ficoeritrina? Rodofitas. Muy bien, claro. Ya te están cantando aquí la pregunta. Mira, basta que te han dicho esto, ya no tienes que leer nada más. Las rodofitas, como dice su compañerita. Hoy, 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 hoy. Ahí está. ¿No? Listo. Muy bien. Vamos con la número 3. ¿Qué dice la 3?
Durante un estudio sobre plantas medicinales tradicionales, ¿no?, de la Amazonía peruana, los científicos identificaron una especie utilizada por los habitantes locales para tratar inflamaciones, evitar una especie utilizada, evitar inflamaciones, evitar formación de coágulos sanguíneos. Los análisis botánicos, ¿no?, revelaron que la planta presenta fruto que resguardan sus semillas, flores hermafroditas con pétalos llamativos, nervaduras ramificadas. Basándose en estas observaciones, entonces, ¿a qué grupo botánico pertenecerá, no, esta planta y cuál es la evidencia que respalda esta clasificación? A, B, C, D o E. La D. Claro, es una angiosperma, ¿no? Tiene nervaduras ramificadas y tiene frutos. Acuérdense que las dicotiledóneas se clasifican porque tienen nervaduras ramificadas. Y las dicotiledóneas vienen de la división angiospermas, porque las angiospermas pueden ser monocotiledóneas y dicotiledóneas. Muy bien, conocen de plantitas. Bien, muy bien. Ahí está. Vamos con la otra, 4. ¿Qué dice la 4? Durante un estudio en un bosque ubicado en una región templada, los investigadores documentaron el ciclo reproductivo de las plantas predominantes en el área. Observaron estructuras reproductivas que asemejan piñas, diferenciadas en masculinos y femeninos. Ya te está dando también la respuesta ahí. Estas plantas que tienen conos como piñas, ¿no? Las coníferas. ¿De dónde? Dice, están formadas con escamas y las semillas permanecen desnudas. Qué fácil esta pregunta. Además, el polen se dispersa por forma anemófila, una adaptación para aires secos y abiertos. Basándose en estos datos, ¿qué división botánica pertenece a esta planta y cuál es su principal diferencia entre los otros grupos de las plantas? A, B, C, D o E. La C. La C. Claro, es una gimnosperma. Las gimnospermas se caracterizan, gimnos significa desnudo, sperma significa semilla, plantas que tienen su semilla desnuda. Si nosotros nos acordamos del pino que podemos en Navidad, Blanca Navidad, el pino tiene conos, que eso nos gusta, ¿no? Mucho nos gustan los pinos, ¿no? Entonces, esos pinos dan conos machos y conos hembras. Porque esos conos no son otra cosa, chicos, que semillas. Son semillas nada más. Le falta la parte del fruto a esa plantita. Esa plantita gimnosperma no tiene pistilo. Como no tiene pistilo, no ha podido formar fruto. Se ha quedado solamente en semilla desnuda. Gimnosperma, ¿no? Estas plantitas que no tienen fruto. Muy bien, la respuesta es esta, ¿no? Ahí está. Todo nos ha cantado en la pregunta, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente. 5. En un estudio sobre plantas de uso económico y ecológico, se evaluaron varias de ellas empleadas en artesanías y tradiciones. Una de ellas destaca por crecer en humedales, tener tallos huecos y flexibles y ser fundamental en la fabricación de embarcaciones tradicionales. Ya nos está diciendo también la respuesta. Además, sus hojas muestran venación paralela. ¿Cómo se llama esta plantita? A, plátano; B, totora; C, algodón; D, bambú; E, sauce. B, totora. Claro, la totora que usan los famosos, ¿qué cosa? Los que viven encima de la totora, ¿cómo se llaman?
Los Urus, ¿se acuerdan? ¿Conocen a los Urus, chicos? Los Urus son un grupo de campesinos indígenas, ¿no? Gente oriunda de Puno, que desde qué años, pues, de la época de los, ¿cómo se llama? De los tiahuanaquenses, ¿no? Desde esa época todavía, ellos viven sobre el lago Titicaca. Y encima del lago ellos han construido su pueblo. Es un pueblo, chicos, que ellos han tejido con pura totora, han hecho el piso como una alfombra, le han puesto tierra, plantas, algas, ¿no? Una alfombra gigante han formado. Claro, ahí ya no se pasa el agua, es como si estuvieran en una balsa gigante. Y ahí ellos tienen su escuela, su parroquia, sus colegios, su cancha de fútbol, su cancha de vóley, todo tienen. Eso se llama la comunidad de los Urus. Ahorita vamos a terminar esto y les voy a poner un video de los Urus para que vean. No importa, no han viajado, pero vamos a viajar por el YouTube, los Urus. Entonces, ellos utilizan justamente esta planta, ¿no? Que crece en los humedales del pantano, digo, del lago, a la zona de pantano, ¿no? Tienen tallos huecos, flexibles y con eso se hace pues las embarcaciones. Ellos no solamente fabrican o fabricaron el piso de su pueblo de esa manera, sino fabrican también sus embarcaciones. De esa forma, los urus que estaban allá adentro en el lago Titicaca salían en sus balsas de totora y se iban hasta Puno, hasta la ciudad. Interesante, ¿no? La totora, ¿no? Qué bonita esa pregunta. Nos ha permitido conocer un poco más de nuestro país y su riqueza faunística, en este caso, florística, ¿no? Muy bien. 6. En una excursión botánica, otra vez nos estamos yendo a un humedal. ¿Cómo es un humedal costero? Es cuando ha habido ahí un lago, ¿no? Y ese laguito queda con sus totoras, ¿no? Y especies de animalitos especiales, como por ejemplo Villa, Pantano, Chorrillos. Ahí está. La Villa Pantano de Chorrillos, eso es un humedal costero. Entonces hagan de cuenta que nos hemos ido ahí, a la Villa Humedal Chorrillos, ¿no? Al humedal costero. Un minuto, vamos a ver quién nos está llamando y lo vamos a apagar, ¿ya? Cuando hijita, estoy dando clases, mamá linda, tengo clases hasta las 9:30. Mamá chica, ¿sabes qué? Mañana tengo que ir a filmar porque no es de agosto. No, precioso, precioso. Sí, mamá, habla, mamá. Ya, mamacita linda. Entonces, por lo menos voy a estar desde las 8, si quieres, hasta las 9 de ahí, tomar el taxi y me vender, porque yo tengo aquí, tengo clases de 9 a 12. Como hoy ya ha sido paro, la primera clase no hemos llegado a hacer, la segunda clase he hecho, y ahora tengo mañana que recuperar la primera clase. Una desgracia, ¿no? Una desgracia, mamacita. Sí, pues, mami, me da pena, pero tengo que ir. Entonces, amor mío, yo voy a estar a las 8 ahí siquiera para darte un beso, mami, ¿ya? Besos, mamá. Mami, más bien después, cuando terminas de esto, te vas a tu escucha. Ay, mamá linda, ni siquiera te puedo dar en alcance, porque en la tarde hizo clases ya también de 5 a 8 de la noche. Sábado, todo una desgracia. Y sábado, mamita, ya nos veremos, domingo nos veremos. Si no, ya te visitaremos mi mamá y yo, pues. Te amo, mamá, te amo. Besos, mami, chao.
Ok, jóvenes, entonces continuamos trabajando. ¿Qué pasó? Pasó que hoy día ha habido paro, ¿no? Ha habido paro de transportistas y la PRE no ha parado. Qué tragedia ha sido esto, qué tragedia. ¿Qué carro vas a poder tomar a la hora que tenías que salir, que no había carros, que tenías que tomar el aplicativo y ahora qué aplicativo te quiere servir? Todos te cobraban lo que mejor les parecía. Ha sido una tragedia, particularmente para mí, llegar a la PRE en pleno día de paro. Qué terrible, niños. Por eso están llamando ahorita como vamos a recuperar alguna clase, porque obviamente, particularmente yo he llegado, tenía que llegar a las 7, pero he llegado pues con toda esa tragedia de que no hay carros y todo, casi cuarto para las 9, ya me atrasé, tengo que recuperar, ¿no? ¿En qué momento vamos a recuperar todo eso? Ay, jóvenes, las cosas que pasan. Bueno, vamos. Estábamos acá, nos estábamos yendo a Chorrillos, ¿no? A Chorrillos nos estábamos yendo a los bosques de Villa Chorrillos, Villa Pantano Chorrillos, en una excursión botánica a un humedal costero. Un grupo de estudiantes de biología observa, ¿no? Ay, Dios mío, que me ha encargado esta muchacha. Ya, vamos a terminar esta pregunta y vamos a hacer el encargo de esta muchacha. Ya. En una excursión botánica a un humedal costero, un grupo de estudiantes de biología observa una comunidad de plantas de pequeño tamaño que crecen cerca del agua. Estamos en Villa Chorrillos, en esos pantanos estamos. Estas plantas no tienen raíces, no hay tallos, no hay hojas verdaderas y se reproducen mediante esporas. Entonces los estudiantes intrigados discuten, oye, ¿qué grupo de planta es esto? Considerando las características. Entonces, probablemente, ¿qué cosa estamos mirando, jóvenes? ¿Qué cosa estamos mirando? Una pteridofita, una briofita, una gimnosperma, una angiosperma, una feofita. ¿Qué cosa será? Briofita. Briofita. Ajá. En estos pantanos, lo primero que se forma son las briofitas, que espero que ustedes conozcan las briofitas, son como como el pasto, pero un pasto afelpado. Son como felpas vegetales, ¿no? Y esas felpitas no son otra cosa que las briofitas, ¿no? Las briofitas. Muy bien. Listo, marcamos acá. Briofitas. Chispas. Ay, todo se marca. Solo eso. Ahora sí. Oye, ¿por qué no marca? Solo eso. Muy bien. Vámonos a las 7. Ya, vayan leyendo la pregunta que voy a mandar el mensaje que me ha pedido esta joven, ¿ya? Por favor, vayan leyendo la pregunta. En una investigación, a ver, alguien ayude a leer, pues no sean así. Ayuden a leer. Yo voy a mandar este mensaje. Ta, 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 tan. Vamos a mandar este mensaje urgente, si no nos vamos a olvidar. No, si yo no aperturo esta zona, No, 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 va a no. tener la visualización de la imagen. Luego viene. Ya, a ver. Toma, toma, toma. Trabaja ahí adentro, trabaja ahí adentro. Trabaja ahí adentro. Voy a terminar la clase. Ya, muy bien. Ok, niños, entonces estamos en la número 7. En una investigación, un equipo de biólogos observa organismos unicelulares fotosintéticos que tienen la capacidad de producir bioluminiscencia. Vamos pensando, ¿no? Bioluminiscencia, muy bien. De las siguientes alternativas, ¿qué organismo sería esto? Una euglena, una dinophysis, una pinularia, una espirogira, un volvox. ¿Qué será?
¿Quién produce? La euglena produce bioluminiscencia. ¿Ustedes creen que la euglena pueda producir bioluminiscencia? Niños, No. el dinofis. Dirán ustedes, bueno, Miss, ¿cómo será pues el dinofis, no? Entonces, dentro de las pirrofitas, ahí adentro tenemos el grupo de los dinoflagelados. Esos dinoflagelados son unicelulares, ¿no? Esos están conformando, si son unicelulares, están conformando el fitoplancton. Esos, ¿no? Esos dinoflagelados pueden producir la famosa bioluminiscencia que nos están hablando, ¿no? Y entre ellos existe pues este dinoflagelado que se llama Dinophysis y también hay otro género que se llama Peridium, ¿ya? Entonces, esa Dinophysis y eso Peridium, para que lo conozcan, vamos a ver al final, o ahorita podemos ver, total. A ver, aquí vamos a googlear. Dinophysis, para que la conozcan y digan, a ver, ¿quién es esa Dinophysis? Acá está. Ponemos acá en YouTube, ¿no? La Dinophysis. Dinophysis. Pero tenemos que ponerle así como es. Ahí está. Dinophysis. Acá creo que se ve mejor. Una que se visualice bien. Una dinophysis nadando. Ahí está. De repente esa dinophysis se ve mejor, ¿ya? Bien. Ya la han conocido a la dinophysis. Chicos? Ese son un dinoflagelado. Acá de repente, como hay varias, a ver, miren, porque ahí solamente hemos visto unita, ¿no? A ver, ahora vamos a ver varias dinophysis. Ahí está. Es un dinoflagelado. Ay, Dios, qué cosa nos estará saliendo acá, santo cielo. ¿Qué nos estará saliendo acá? Dinophysis. Ya. Dinophysis acundimat. Esta es, mira qué bonita, qué preciosita. Es un ahí está, mira qué hermosa. Esa es una dinophysis. Qué bonita, ¿no? Mira, esta es la dinophysis, esta. Es un dinoflagelado, ya lo conociste ya, ¿ok? Listo, esa es la dinophysis. Mira qué preciosa se ve. Mira, dinophysis. Qué bonita. Muy bien. Entonces, volvemos aquí a donde estamos trabajando, donde están nuestras preguntitas, ¿dónde están? A ver. Nuestras preguntitas, ya está. Listo. Entonces, ¿qué cosa había sido? Esa que tiene capacidad de luminiscencia, un dinoflagelado, llamado, perteneciente al género Dinophysis. Durante una expedición científica en costas de aguas frías, un grupo de biólogos recolecta algas de gran tamaño y cuerpo filamentoso. Estas algas, miren, ahora nos están hablando de algas de gran tamaño. La anterior pregunta hemos resuelto una alga microscópica, ¿no? Pero ahora nos están hablando de algas de gran tamaño, de cuerpo filamentoso, morfológicas para la al ser analizar, observa que poseen
en cloroplastos rodeados por 4 membranas. Además, se utilizan para producir fertilizantes y como espesantes en la industria alimentaria. Su coloración característica se debe a la presencia de un carotenoide específico. ¿A qué división pertenecen estas algas y qué industrial producen? Vamos acá. Una clorofita, agar, es una feofita, alginato, es una rodofita, carragenina, es una pirrofita, dinotoxina, es una euglionofita, polisacárido. ¿Qué creen que es? A ver, Feofita. ¿qué podrá ser? A ver, una 8B. Es una feofita, ¿sí? De ella se saca el alginato. Eso es cierto. Ya. Vamos con la pregunta número 9. Ya, vamos con la pregunta número 9. Entonces, podríamos comentar algo más antes de pasarnos a la siguiente pregunta, ¿no? Recordemos que las algas pardas, o llamadas feofitas que estamos hablando ahorita, se caracterizan por lo que tienen acá, el pigmento, fotina, les va a dar la coloración de eso, feofitas pardas. Y las adapta a vivir en condiciones de aguas frías. Y esas aguas frías son poco iluminadas, están profundas. Entonces, ¿qué pasa con estas algas? Por esa razón, estas algas, estas feofitas, que tiene capacidad de gelificar, ¿no? Gelifica el alginato. Justamente ahí en lo que estábamos viendo, el dinoflagelado, en el YouTube han aparecido unas dentaduras de viejitos, ¿cómo se llaman estos? Prótesis. Los odontólogos para fabricar esas dentaduras, ¿acaso si nomás sacan o hacen eso? ¿Qué cosa usan ellos para tomar las muestras? Esos geles, esos alginatos usan para sacar los modelos. ¿Se dieron cuenta? Miren, bien utilizado ese tipo de producto marino. El alginato viene de las rodofitas. ¿Eh? Ustedes a veces contestan y yo les digo, a ver, pero ¿de qué se trata, no? ¿Qué es? Me gustaría que me contesten. A ver, vamos, la pregunta número 9, ¿dónde está? ¿Hasta dónde de abajo se ha ido la pregunta número 9 o dónde está la 9? 5, 5, 6, 7, 8. ¿Y dónde está la 9? 8. Ahí está la 9. Listo, ahí está la 9. Un estudiante de agronomía en su curso sobre seguridad alimentaria, estaban a contestar, pues acá vamos de comentar de seguridad alimentaria. Analiza los factores esenciales que garantizan la disponibilidad y acceso sostenible a los alimentos para toda la población. Sin embargo, identifica un aspecto que no corresponde a los principios fundamentales, que no corresponde. Entonces, hay que acordarse los que corresponden y hay que identificar los que no corresponden. Si quieren acá, podemos regresar. Si es que no se acuerdan, podemos regresar acá a la diapo, ¿no? A la diapo, ahí está, justo. Componentes básicos del SAN, seguridad alimentaria. ¿Qué había sido? Disponibilidad. ¿Qué había sido? Estabilidad. ¿Qué había sido? Acceso y control. ¿Qué había sido? Consumo y utilización biológica. Ya hemos recordado, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde está la 9 acá? Otra vez bajamos. No, esa no, 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 no. Esa no es la que estamos trabajando. La que estamos trabajando es, volteamos esta. Esta es la que estamos trabajando y debe estar acá.
A ver, a ver. A ver, a ver. Acá debe estar. Ya, ahí está, ¿no? Un estudiante de agronomía. Oye, voy a ver si puedo venir acá. Minimizamos esto y nos vemos a la... Ah, es que no está en PPT la otra, por eso no la puedo abrir con facilidad. No está la PPT. Quiero... Bueno, ya. Continuamos. En un estudiante de agronomía, en su curso sobre seguridad alimentaria y nutricional, analiza los factores esenciales que garantizan la disponibilidad y el acceso sostenible a los alimentos para toda la población. Sin embargo, identifica un aspecto que no corresponde. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de esos componentes básicos que hemos leído? Habrás tomado nota. ¿Cuál no corresponde? Bajemos acá. Uy. Bajemos acá. Ahí está. ¿Cuál no corresponde de la A, jóvenes? A, B, C, D o E. La E. Claro, ¿en qué momento hemos hablado de frente, no? Demasiado fácil está. ¿En qué momento en todo lo que hemos estado estudiando hemos hablado de que vamos a aplicar plaguicidas para aumentar el impacto ambiental? No tiene nada que ver eso, ¿no? Los demás sí. Garantizar la disponibilidad, promover la estabilidad, facilitar el acceso físico, fomentar el consumo. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Miren, ven. Muy fácil esa pregunta. 10. En un programa de reforestación enfocado en áreas de rápido crecimiento y alto valor industrial, un botánico recomienda el uso de gimnospermas. Gimnos, desnudo, esperma, semilla. Apenas nos están hablando de gimnospermas, pensaremos pues en el pino, estas que tienen los conos macho, los conos hembra, ¿no? Muy bien. Estas plantas, además de su adaptabilidad a diversos ecosistemas, son preferidas por sus beneficios en la industria maderera. ¿Cuál es la razón principal por la que las gimnospermas son una excelente opción para este tipo de programa? ¿Cuál es la razón por la cual estas coníferas o gimnospermas serán buenas para este programa? A ver, porque producen flores llamativas. Oye, ¿las gimnospermas producen flores? Niños, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo nos están agarrando ahí? Ya no, pues, una gimnosperma no produce flor, ¿no? ¿Quiénes producen flores? Las fanerogámicas. Eso qué aberrante lo que nos han dicho la A. Muy bien. B, porque desarrollan frutos carnosos. Frutos desarrollan las gimnospermas. Niños, semillas. Ya les estoy ayudando mucho. Resuelvan. C, D o E. La D. La D de dado, por supuesto, ¿no? Porque las coníferas, aparte de ser bonitas para adornar nuestro misterio en Navidad, porque tienen esos conos tan bonitos que a todos les gusta poner un arbolito de pino con su cono, macho o hembra. Aparte de eso, el pino es muy reconocido, pues, por su calidad de madera, ¿no? Que se utiliza, pues, en el tema de la construcción y de la carpintería. Muy bien, vamos con la 11. 11. ¿Hasta dónde se ha ido la 11? Por amor de Dios, aquí está la 11. Un agricultor desea implementar un método ecológico para el control de plagas en su cultivo de cítricos, evitando el uso de químicos dañinos. Para controlar la plaga, método ecológico. ¿Qué tipo de control ecológico sería? Por ejemplo, han visto en la televisión anoche, esta mañana, cómo nos han avisado que tengamos cuidado de ir a la playa de la Herradura, creo que han dicho, de la Herradura, que está llenito de cangrejos, ¿han visto? ¿Han visto, niños, esa noticia o no ven noticias? Y mi madre me llamó acá, corriendo. Hijita, ¿dónde estás? Tú que eres microbióloga, bióloga. Mira lo que está pasando. Mira, la playa se había llenado de arañas. ¿Arañas? A ver, fui corriendo y de verdad. ¿No? ¡Ay! De la playa venía
Dios mío, un mar de cosas negras que se movían así como, ¡ah! ¿Qué es eso? Mami, no son arañas, son cangrejos, ¿no? Se ha provocado un desbalance ecológico. Algún factor que en este momento está sucediendo, climático, o sea, ha cambiado la temperatura muy posiblemente, y esa temperatura ha hecho que eclosionen los huevos y que nazcan millones de cangrejos. Eso se llama desequilibrio ecológico, ¿no? En la ecología estamos viviendo en el ecosistema en completa, como se dice, en completa armonía con la naturaleza, ¿no? Si vivimos en completa armonía, eso se llama ecosistema. Todo es armónico, el paraíso. Vivimos en santa paz como Papá Dios nos ha creado, ¿no? Todas las comunidades biológicas con el ambiente ecológico. Pero, como esto les estoy contando, mira, plaga ya se convierte en una plaga cuando la población de la comunidad es altísima, ¿no? Ya eso es una plaga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si mi mamá me llamó y me dijo, tú que eres microbióloga, bióloga, mira lo que está pasando, dice que no hay que ir a la playa. Cuidado ustedes que están queriendo ir a la playa, se van a tropezar con esas arañas. Mira, era impresionante como en las películas que hay, la invasión de las tarántulas, la invasión de las abejas asesinas, la invasión de los murciélagos, ¿no? Ahora nosotros podríamos hacer la invasión de los cangrejos aquí en Perú ahorita, ¿no? Una película ustedes pueden hacer. ¿Por qué se ha producido eso? Ha habido un desbalance, como les cuento. Entonces, ¿cómo controlamos? O sea, ¿cómo hacemos que vuelva a la naturalidad? Tú dirás, matemos a la mitad. ¿Cómo las matamos? Las incendiamos. Fuego. Las incendiamos. Otro dirá, hay que ponerles veneno. Veneno. ¿Esa será la forma adecuada de matar? No. Jamás en la naturaleza se interviene con venenos, con componentes químicos, con incendios, porque por estar incendiando a los cangrejitos, debajo hay otros animalitos más pequeñitos, otras comunidades. Nos vamos a barrer otra comunidad. Eso es tener un enfoque biológico. Así trabaja un ecólogo. Entonces, yo no soy ecólogo, soy microbiólogo, pero tengo formación de biólogo. Por lo tanto, conozco perfectamente este problema. Ha habido un desbalance en el ecosistema que ha provocado esto. Lo primero que tenemos que hacer es muestrear esos animalitos, recogerlos, muestrar, llevarlos al laboratorio para ver cómo está su composición morfológica, fisiológica, todo. A ver si están normales esos animalitos o qué ha pasado o están surtiendo de qué cosa. Hay que estudiarlos. Y hay que ver la forma de controlarlos con un controlador biológico. En la naturaleza, todos nos controlamos biológicamente, por eso nadie vive por demás, sino ahorita estaríamos invadidos por qué cosas, no sé, hasta las periplanetas americanas, las cucas ya nos hubieran invadido, o los pericotillos que a veces se meten a la casa ya nos hubieran invadido. No nos invaden, ¿por qué? Porque hay otro animal que se lo come, esa es la cadena alimenticia. El animal mayor come al animal menor. Y así se controla la naturaleza, por las cadenas tróficas. Entonces, cuando me están hablando aquí, implementar un método ecológico de control de plaga, inmediatamente yo he recordado todo lo que les estoy compartiendo. Control biológico, ¿no? Control biológico es eso. Si yo voy a poner otro animalito que se va a comer al otro, o de repente una planta que va a comportarse también como controladora biológica, ¿ya? Entonces sigamos leyendo. Un agricultor desea implementar un método ecológico para el control de plagas en su cultivo de cítricos. ¿Qué cosas son cítricos? Los naranjos, ¿no? Naranjos, mandarinas, ¿qué más hay? Limones, todos esos son cítricos. Y obviamente quiere evitar el uso de químicos dañinos. Un colega del agricultor, o sea, otro agricultor, le sugiere, le dice,
vas a aplicar tierra de diatomeas, le dice. Este es un producto natural. La tierra de las diatomeas es un producto natural y viene en forma de polvo. Ponle eso y con eso vas a controlar. Entonces, ¿por qué le habrán recomendado la tierra de las diatomeas? Eso es lo que nosotros vamos a resolver, ¿no? ¿Por qué esa tierra de las diatomeas se utilizará como controlador biológico, en este caso de una plaga, ¿no? A, B, C, D o E. ¿Qué cosa creen por qué será un controlador biológico el polvito de la diatomea? Cuéntenme. Entonces, para eso, ¿ustedes tienen la respuesta o no, niños? A la 1, a la 2, a la 3, 3, 3. Ya. Por Entonces, su estructura microscópica. muy bien. Partamos por eso, pues, ¿no? Recordemos que las diatomeas son microscópicas, ¿no? Y a la fecha las diatomeas están fosilizadas, ¿no? Son algas fosilizadas provenientes de, como su compañera lo dijo, seres unicelulares. Esas son las diatomeas, fosilizados. ¿Y qué cosa tienen con su composición? Esa diatomea, ¿qué cosa tiene? Sílice. Sílice. Ese sílice va a afectar el exoesqueleto de los artrópodos. Ese sílice le va a afectar su esqueleto, su exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Y lo va a matar, ¿no? Entonces, por eso le va a convertir en una excelente alternativa como pesticida natural, ¿ya? Entonces, ahora saben que la diatomea puede ser utilizada porque produce un polvo de pirín. ¿Qué cosa hay dentro de ese polvo? Sílice, ¿no? Entonces, en ese análisis que acabamos de hacer, nuestra respuesta va a ser C, porque las diatomeas son microscópicas y son abrasivas, dañan el esqueleto de los insectos. ¿Por qué cosa les he dicho? Para que no se olviden, porque en otra pregunta puede venir de otra manera, ¿no? Lo anotaremos, porque tiene sílice, para que no se olvide. ¿Verdad, niños? Ahí está. ¿Está? Hemos aprendido de las diatomeas. Muy bien. Vamos a la pregunta número 12. 12, pregunta número 12. Ya. Un investigador está examinando una muestra de agua en un lago y descubre un organismo unicelular con una caparazón de silicatos, conocido como frústula, que se presenta en la estructura ornamentada. Entonces, de acuerdo a esta característica, ¿qué cosa está mirando? Una euglenophita, una crisofita, una pirrofita, una clorofita o una rodofita. Otra vez nos están hablando, en este caso, otra vez nos están hablando de diatomeas, ¿ah? Otra vez nos están hablando de las diatomeas. Solamente tenemos que recordar que las diatomeas pertenecen a la división de las crisofitas. Las diatomeas pertenecen a la división de las crisofitas. Estas mismas diatomeas que nos han preguntado acá, otra vez nos están preguntando. Solamente que ahora, pues, estamos ampliando más. Nos están preguntando ya de su división. ¿Cómo se llama su división? Crisofita. Dentro de las crisofitas, ¿quiénes están? Las diatomeas, ¿no? Esas diatomeas que pertenecen a la división de las crisofitas, bueno, como hemos dicho, son algas unicelulares y ellas contienen un caparazón de sílice
ese caparazón de sílice que ellas tienen, porque son diatomeas, se llama frústula. Eso que nos está hablando, ¿ya? Esa frústula es una caparazón de las diatomeas que está compuesta de sílice. Entonces, esa estructura va a ser el secreto para identificar a estas diatomeas dentro, ¿no?, de la clasificación de las algas, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Una crisófita. B. Las diatomeas pertenecen a la división crisófita, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la 13. La 13. 13. ¿A dónde se habrá ido la 13, Dios santo? Acá está la 13. Ahí tenemos que relacionar. Ya, acá nos tenemos que recordar de las plantas que son medicinales, artesanales, textiles, industriales, y tenemos que relacionar. A ver, niños, vamos con paciencia. Entonces, ¿qué puedo decir podríamos decir, del pino? Lo más fácil, ¿no? El pino, ¿qué cosa es? Maderero, ¿no es cierto? El pino es B, ¿sí o no? El pino es maderero. Entonces voy a poner acá pino con maderero. Ahí está, pino con maderero. Ya está, listo. El caucho, ¿qué cosa será? Niños, ¿el caucho qué cosa será? Caucho. Industrial. Industrial, muy bien. Caucho le estoy poniendo acá. Industrial, perfecto, muy bien. Palmerita, ¿qué cosa le ponemos a la palmerita? ¿Qué cosa puedo hacer con la palmera? Sombreros. En el norte hacen sombreros Artesanal. de palma. Ajá, artesanal. Ya está. Listo. ¿Y qué me ha quedado? Algodón, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa me está quedando? Textil. Textil. Cierto, pues con el algodón hacemos nuestras truzas, ¿sí o no? Muy bien. ¡Ay! Chispas, ¿dónde se ha ido esto? 13, muy bien. Ya, ¿cuál sería la respuesta en eso que hemos marcado? A ver. 1A, 2B, 3, ¿qué cosa le hemos puesto? Al 3 le hemos puesto D, al 4 le hemos puesto C. ¿Cuál es? ¿No hay, creo? No hay clave. Ya, ellos se han equivocado. Creo que la otra vez también me hemos encontrado. Ellos están errados. Nosotros hemos hecho bien, más que seguros. Lo que hemos trabajado está recontra bien. ¿Ya? Así es como hemos trabajado. Vamos a ponerles la respuesta nosotros. ¿Cómo es nuestra respuesta? 1 es... Ay, caracho, que se deje de marcar esto. O si no le ponemos acá, pues amarillo y se acabó. Listo, eso está mal. Lo que vale es lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Está bien hechecito, irrefutable. Muy bien. Vamos con el 14. Ay, cancelar, vamos con el 14. 14. Ya, 14. 14. Durante una excursión nos estamos yendo de paseo. ¡Qué alegría! Nos estamos yendo de paseo. Muy bien. Un grupo de estudiantes de biología, o sea, ustedes y mi persona, ¿a dónde nos hemos ido? A la naturaleza y hemos encontrado una variedad de plantas pequeñas que crecen en la superficie de las rocas y los troncos de los árboles. La profesora les explica que estas plantas conocidas como briofitas, ahí ya están las briofitas ahí, ¿no? No tienen tejidos vasculares especializados para el transporte de agua y nutrientes. ¿Cuál es la característica de las briofitas?
por el cual ellas son pequeñitas y siempre están viviendo pegadas a las rocas en ambientes húmedos, ¿no? ¿Saben dónde hay bastante briofitas? No voy a olvidar mi viaje que hice a Cerro de Pasco. Yo me fui a Cerro de Pasco con objeto de visitar el bosque de piedras, ¿ya? Y me puse mal. El soroche me dio de alma y me quedé ahí en el hotel. Traté de recuperarme 2 días. Fui a la puerta del bosque de piedras y otra vez me puse mal, porque esos 5.000 metros que hay en Cerro de Pasco me mata. Me salía sangre de la nariz, me reventaba la cabeza latiéndome, no podía. Yo quería entrar al bosque de piedras justamente porque aparte de ser bosque de piedras, de rocas, eso, todas esas rocas, chicos, está cubierta de una alfombra verde. ¿Cómo se llama esa alfombra verde? Briofitas. Musgos, llenito de musgos. Entonces, claro, yo no soy botánico, seguro mis amigos que son especializados en criptógamas y los que se han especializado en criptógamas, especializados en las briofitas, ¿cuántas veces irán pues al bosque de piedras y cuántas variedades y variedades y variedades y variedades, la gran biodiversidad de musgos que estudiarán? Yo que como me gustan mucho los musgos que son preciosos, que son como felpas que están pegadas a las rocas, ¿no? Lindas, crecen en la superficie de las rocas, así como felpita, y también en la superficie de los árboles, ¿no? ¿Has visto cuando ves la película de Tarzán, ¿no? La selva, hermosa la selva, y en los arbolitos pegados, ¿quiénes están ahí? Los musgos, ¿no? Preciosos. Entonces, esas plantas son las briofitas, los musguitos. No tienen tejidos vasculares, si se acuerdan, ¿no? Para el transporte de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de estas briofitas hermosas que estoy recordando, ¿no? Y por la cual ellas viven en ambientes húmedos. ¿Cuál es su característica? A, B, C, D o E. La B. Claro, porque ellas están pegaditas a la superficie de las rocas, pegaditas a los árboles. Ay, además, esto es una belleza. Hay personas que se dedican mucho a la botánica, ¿no? Les gusta mucho la botánica y, por ejemplo, saben criar todo tipo de plantas, ¿no? Saben todo el secreto de las plantas y las hacen florecer hermoso, ¿no? Ellas son las botánicas, obviamente. Entonces, las orquídeas, que son tan hermosas, es una variedad de plantas bellísima, de flores bellísimas. Dice que en Machu Picchu hay como 300 variedades de plantas de orquídeas. Y por eso los gringos no solo vienen a Machu Picchu por la antecedente histórico de que hayan vivido el Inca Pachacútec y la belleza arquitectónica de Machu Picchu, sino vienen también porque ahí hay una belleza florística, hay una belleza faunística. La belleza florística la da las orquídeas. La belleza faunística la da el osito de anteojos, el otorongo. Esas bellezas hay en Machu Picchu, por eso se llama santuario histórico. Cuando hagamos santuarios vamos a ver qué belleza, ¿no? Bien, entonces, pegados a los árboles viven estos helechos, porque obviamente están pegados ahí porque no tienen raicitas, pues y necesitan estar en ambiente húmedo. Y ahí justamente le hacen camita, un tronco, un musgo, y ahí desarrolla una orquídea. Qué hermosa crece la orquídea en esos ambientes jóvenes. Las orquídeas no saben tomar agua por arriba, no le echas agua por arriba como las de cualquier macetita tú tuvieras en casa. A la orquídea tienes que ponerle el agua por abajo. En una tina tienes que ponerle el agua para que ella tome el agua por su raicita. Ella toma el agua por su raicita, ¿no? Por eso vive ella en asociación con el tronco, con el musgo y la orquídea. ¡Qué belleza! Miren qué belleza es la naturaleza. Vamos, 15. A ver, en 15, ¿qué nos tocó en 15? Dice, así como existen las plantas alimenticias, ¿no?
introducidas a América, hay otros grupos de plantas que siendo nativas de nuestro continente fueron introducidas a Europa a partir de la conquista. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una semilla? Nos están hablando de semilla. ¿Qué semilla, no? Nos han traído los europeos. ¿Qué semilla nos han traído los europeos? A ver, A, B, C, D o E. El maní. Claro. Por eso, no. Por eso ellos están más familiarizados de comerse maní. Ellos comen en Europa, ¿no? Ellos comen bastante maní en la época del invierno. Nosotros también acá en Lima deberíamos de comer bastante maní en época de invierno para que nos produzca buena cantidad de calor, de calorías. Pero nosotros no tenemos ese hábito porque, claro, nosotros aquí en Latinoamérica, ¿no? Nosotros los amerindios no teníamos pues el maní en la época del incanato. No teníamos, ¿no? Teníamos otras semillas, ¿no? Más bien nosotros, estoy recordando acá, miren qué bonito acá. Este capulí sí es de nosotros, ¿no? Capulí no hay en ningún sitio, jóvenes. Capulí es nuestro, peruano. Ni siquiera conocerán ustedes al capulí. Ay, hace tiempo que no como capulí. Tendré que regresar a Huancavelica. Tendré que ir a Tarma. Tendré que ir a Cusco. Allí hay árboles de capulí hermosos. Donde crece el capulí, ¿no? Como unos razumitos crece. Y son como unos cerecitos chiquititos, como cerezos chiquititos. Qué dulce, dulce, delicioso es el capulí. Fruto auténtico nuestro, Made in Perú, ¿no? Muy bien, niños. Entonces, miren, hemos terminado con éxito la resolución de nuestro capítulo Plantae. Muy simpático nuestro capítulo Plantae, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, nos vamos a despedir hasta la siguiente semana, día jueves. Que tengan ustedes un bonito fin de semana feliz y continúen así con ese entusiasmo, con ese interés, preparándose para nuestro examen y pronto estaremos juntos acá en la universidad. Bonito fin de semana, chicos. Nos vemos el siguiente jueves. Adiós. Hoy, acá tengo mi cámara. ¿Dónde está mi cámara? Acá hacen travesura en la casa. Voy a poner la cámara para despedirnos. No importa que estoy aquí, que me sancocho de calor. ¿Dónde está la cámara? Ahí está para despedirnos. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Ahí está. Ok, listo. Ok. Adiós, Albert. Muchas gracias por tu apoyo. Adiós, jóvenes. Adiós. Adiós, que les vaya bonito. ¿Sí? Que les vaya Hasta luego, Miss. bonito. Adiós, jóvenes. Que les vaya muy bonito. Adiós. Muchas gracias, Miss. Adiós, chicos.